Ya llegó papá, despierta. Bienvenido a casa. Felicidades por la inauguración, fue un gran éxito, igual que su audiencia en el Senado. Iron Man, o el Hombre de Acero en español, es uno de los superhéroes a talla nivel mundial, super mega exitosos. Creo que todos sabemos quién es Iron Man, pero nosotros solo sabemos quién es, más no sabemos su historia y con quiénes peleó, con quiénes fueron sus papás. Nadie sabe, bueno, la mayoría no sabe quién es, o sea, quién es el hombre detrás del traje de acero. Bueno, mi nombre es Manuel Jacobo y el día de hoy les haré este pequeño video explicativo sobre la historia de Iron Man. Hablaremos sobre quién es Iron Man, sus papás. Hablaremos también sobre los sucesos de la película de Iron Man 1. Este video está más relacionado a una investigación que hice sobre la película de Iron Man 1 del año 2008. Entonces, para que no se estén revolviendo, porque pues igual hay información de los cómics, pero les digo, en este video me voy a enfocar más que nada en la película del año 2008. Así que comencemos. Primero, ¿quién es Tony Stark? ¿O quién es el hombre que está detrás de Iron Man? Bueno, para empezar, Tony Stark, o su nombre completo, Anthony Edward Stark, nació el viernes 29 de mayo de 1970 en Manhattan, Nueva York. Sus padres fueron Howard Stark y Marie Stark. Creo que les suena un poco Howard Stark, ¿no? Y menciono mucho el nombre Stark. Bueno, pues para no volver a repetir la palabra Stark, Howard Stark es el dueño y fundador de Industrias Stark. Industrias Stark es prácticamente una empresa relacionada a la creación de armas y a la investigación de nuevas tecnologías. Pero Howard Stark, ¿quién es específicamente? Howard Stark, pues como había mencionado hace un momento, es el dueño y fundador de Industrias Stark. Pero él era una persona, pues ahora sí, hombre de negocios. Hablamos de la definición de hombre de negocios. Una persona fría y calculadora. Él no tenía mucho, o sea, no demostraba tanto su cariño con su hijo, que en este caso era Tony, a comparación de su madre, que era pues el papel de toda madre, que era cuidar a su hijo. Tristemente a Tony Stark no le durían mucho sus papás, ya que en una noche de 1991 fallecerían aparentemente de un trágico accidente de automovilismo. Es el clásico accidente de que, ay no, chocamos y shalala, pero realmente no fue así, ya que como podemos ver en la imagen que les estaré presentando ahorita, realmente los padres de Tony Stark fueron asesinados por Hydra. Hydra son los nazis del universo de Marvel. En este caso pues fue el Soldado del Invierno, que era una persona que la lobotomizaron y pues estaba lavada del cerebro, ¿no? Y solo estaba para recibir órdenes. Y en una noche de 1991 en Long Island, pues los tomó de sorpresa y pues ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? En la trágica muerte de los padres de Stark y del fundador de Industrias Stark. Pero rápidamente, pues tras la muerte del papá de Howard Stark, Tony Stark fue ascendido a director general, siendo el director más joven de una compañía en Estados Unidos en aquel universo, ¿no? Y pues luego de eso se construyó una mansión en Malibu y creó una inteligencia artificial llamada Jarvis en honor a su mayordomo fallecido, que se llamaba pues obviamente Jarvis, ¿no? Y ya de aquí entonces Stark pues prosperó y se convirtió en una de las compañías más avanzadas del mundo, creando tecnología que parecía futurista para aquel entonces, pero para la mayoría de personas en la fabricación de armas inteligentes pues era algo wow. Miras satelitales, robótica de vanguardia y otros proyectos. Uno de sus proyectos más pues innovadores en aquel universo eran unos misiles teledirigidos. Actualmente ya existe, pero estamos hablando de la película fue hecha en 2008 y pues prácticamente eso era como wow, o sea, algo prácticamente controlado por una IA, que en este caso Jarvis era una IA, ¿no? Y Jarvis era un programa de Industrias Stark. Entonces prácticamente Industrias Stark pues tenía un peso muy grande en lo que era la industria americana. Era prácticamente la imagen del patriotismo americano, ¿no? Y pues después de que Industrias Stark pues les dije, se volvió un ícono, o sea, se volvió una empresa matriz en la base de la economía americana, pues Tony Stark, durante una demostración del misil Jericho, que es lo que les estaba mencionando, ¿no? Un misil teledirigido, pues fueron a hacer una prueba en Afganistán y su convoy fue atacado por los terroristas de los 10 Anillos. Herido y capturado, fue obligado a construir armas.
Aquí prácticamente lo que les acabo de presentar, pues nos menciona que pues durante el ataque en Afganistán fue secuestrado para construir armas para organizaciones terroristas, ¿no? Pero Tony Stark se dio cuenta de algo que justo cuando lo secuestraron fue que todo el armamento que usaban los terroristas era de Industrias Stark. Y pues fue secuestrado, fue torturado y pues le hicieron de todo, ¿no? Y con la ayuda de un científico llamado Ho Wilkinson, que aquí les dejo la foto, fabricó en secreto una arma primitiva, algo como su forma de escapar, que era la Mark I. Pero les mencioné hace un momentito que Tony Stark fue maltratado y recibió muchos abusos. Bueno, y también les recuerdo que fue, pues, o sea, su secuestro fue por pura explosión. Pues bueno, resulta que fue salvado por Hu Jin-sen, ya que él le construyó una batería que pues sería el reactor Arc, o bueno, algo muy primitivo, ¿no? Sería algo muy primitivo. Esto le concedería una segunda vida y con eso crearía la primera armadura, que sería la Mark I. Una vez creado la Mark I, la usaría como fuente de escapar de los terroristas de la organización de los 10 anillos. Con la armadura era prácticamente impenetrable, era una máquina de matar. Y así nacería una versión muy pero muy primitiva de nuestro superhéroe favorito, que es Iron Man. Con esa armadura tan primitiva logró escapar de la organización de los 10 anillos. Y con ello, gracias a que los militares igual lo estaban buscando, porque Tony Stark es una figura muy pero muy importante, pudo regresar a los Estados Unidos. De inmediato se negó a recibir atención pues médica. Lo primero que él quiso hacer fue como una hamburguesa del Burger King. Pero la razón era porque prácticamente no tenía lesiones, no tenía absolutamente nada. Y él sabía perfectamente que la energía que lo salvó, que en ese caso era el reactor Arc, era algo tan valioso, era una tecnología prácticamente que él descubrió, o bueno, el científico que lo ayudó más bien, ¿no? Era una energía valiosa, porque prácticamente le dio una segunda vida. Y si ese reactor o lo que tenía en el pecho, ¿no?, caía en manos equivocadas, prácticamente podían hacer un ejército y poder crear una guerra pues en el mundo, ¿no? Y con su regreso a Estados Unidos, pues Tony Stark lo primero que haría, aparte de comerse una hamburguesa del Burger King, fue hacer un anuncio a la prensa. Y esto dejaría a todos los, pues en este caso los periodistas sorprendidos, ya que la noticia no sería cualquier noticia. Pues les mencioné hace un momento, todas las armas que usaron los terroristas de la organización de los 10 anillos eran armas de Industrias Stark. Obviamente en el mero momento, al darse cuenta, pues tuvo un flashazo, pues ya que en ese momento Tony Stark era la persona más egocentrista que había en el mundo. Era una persona que se acostaba con 1000 mujeres, pero no tenía absolutamente nada, no sentía amor, no sentía absolutamente nada. Tuvo que pasar una situación de peligro para que la mentalidad de él ya bajara, y a la hora de crear pues la armadura, la Mark I, y perder al científico, porque se me olvidó mencionar, el científico murió lamentablemente a la hora de intentar escapar, ya que por una explosión pues fue herido gravemente y no pudo pues seguir para poder escapar, ¿no? Pero lo que les decía era que pues las armas eran pues de Industrias Stark, y al darse cuenta que las armas eran por terroristas, él no sabía que sus armas, él pensaba que sus armas eran para los americanos, para su gente, pero se dio cuenta que no, sus armas mataban a gente inocente, ya que durante el secuestro Tony Stark estaba acompañado de muchos militares. Todos esos militares fueron asesinados con tal de capturar a Tony Stark. Y pues al llegar a Estados Unidos, como mencioné hace un momento, él dio un anuncio que prácticamente era retirar. Luego de esta decisión pues polémica, ya que muchos de los directivos pues prácticamente se sorprendieron. Uno de esos fue Stone, que era el presidente de Industrias Stark. Se sorprendería de esta decisión, pero luego se acercaría con Tony Stark pues para pues ver qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué decidió algo pues tan repentino, ¿no? Hablamos de que Industrias Stark prácticamente era pues wow, solo se dedicaban a las armas, no se dedicaban a nada más, y que cambiaran era algo muy sospechoso. Tony Stark le enseñaría que gracias al reactor Arc fue lo que lo salvó. Y fue por eso que ya pues quería dejar de hacer armas, porque igual se dio cuenta que las armas pues eran, no estaban ayudando tanto a su pueblo, sino que lo usaban para matar a su pueblo y también matar a gente inocente, gente que simplemente no tenía nada que ver en un conflicto bélico, ¿no? Y luego de esto, pues Tony Stark empezaría a dedicarse a mejorar lo que era la primitiva Mark I,
perfeccionara prácticamente. Pero lo primero que hizo obviamente fue mejorar el reactor arc que tenía. Porque esa cosa que le había implantado era algo súper primitivo. Era para que le durara, no sé, unos muy poco tiempo. Y pues a la hora de hacer una armadura más potente, necesitaba una fuente de poder mejor. Mejoraría el primer reactor arc y luego se dejaría la vida pública. Dejaría de estar yendo a fiestas, dejaría absolutamente todo lo que haría una vida de un playboy verdadero, ¿no? Y pues Iron Man se enfocó, pues como mencioné, a mejorar el diseño de su armadura, blindado, refinando el tamaño, el movimiento, la capacidad de vuelo. Y mayormente se lo pasó en su garaje de su mansión. Hace un momento les mencioné que había un personaje, el presidente Stein. Stein era prácticamente el presidente de Industrias Stark, ya que Tony Stark antes de lo de Afganistán, pues él simplemente era la figura pública, más no era pues la mente que pues veía todo lo que era en los movimientos de pues Industrias Stark. Stein, al enterarse del reactor Arc, él también quería crear su propia armadura, ya que le ganaría pues los celos, ¿no? De que pues prácticamente había creado pues una máquina, ¿no? O sea, Stein tenía una mente como la de Howard, pero un poco más distorsionada. Él solo veía por sí mismo. Y al enterarse de la perfección de la armadura de Tony Stark, que en ese caso sería la Mark II, pues prácticamente se darían un pequeño enfrentamiento, ¿no? Después de que pues Stark descubriera sobre la armadura, ya que Pepper Potts y unos agentes de SHIELD pues fueron a descubrir qué estaba haciendo Stein, pues Stark prácticamente voló directamente a Industrias Stark, donde se descubriría que en efecto Stein había creado una máquina en teoría más potente que la Mark II, pero tenía los errores anteriores de la Mark II, el congelamiento y también la temperatura. Ellos empezarían a luchar con Stein, aplastándolo y lanzándolo constantemente, mientras que Tony Stark intentaba pues salvar a todos los civiles que estaban alrededor, ya que pues Industrias Stark estaba en una zona, pues una zona residencial. Entonces pues prácticamente estaban luchando en lo que era en una vía de tránsito y pasaban muchos coches. Los ciudadanos obviamente no tenían idea de qué estaba pasando. Ellos querían huir, no querían meterse en problemas y sobre todo no querían morir. Pero Stein no se daba cuenta. Él, con tal de acabar con la vida de Stark, lanzaba autos hacia Tony con tal de destruirlo o en este caso matarlo, ¿no? Y Tony Stark pues lo recibía, pero lejos de que pues devolverlo, los coches, ¿no? Pues los coches estaban tripulados por civiles y pues obviamente no quería pues hacerles daño. Tony Stark salvaba las vidas que podía prácticamente. Luego de que estuvieran peleando en la autopista, Tony Stark empezaría a volar, ya que se le ocurrió una brillante idea. Como les había mencionado hace un momento, prácticamente los errores que tenía la armadura de Stein, a pesar de que por el tamaño era mejor, pero tenía problemas técnicos como era la temperatura, ya que el prototipo de la Mark II tenía un pequeño problema. A la hora de volar muy alto, se congelaba. La armadura por el plano se congelaba, porque pues obviamente eso pasa en la vida real. Cuando más subimos, hace más frío, pero obviamente a la hora de bajar pues se quema, ¿no? O sea, te vas ardiendo porque estás cayendo de golpe, ¿no? En este caso, Tony Stark se le ocurrió una brillante idea, que era subir hasta lo más alto, ya que en la Mark II ya había corregido ese error que tenía la Mark II prototipo. Y pues a la hora de subir, Stark se burlaría de Stein, diciéndole que se había resuelto el problema de la congelación, por lo que Tony Stark le dijo que se lo dejaba como tarea, y prácticamente era pues una burla que le hacía a Stein, ya que pues se congeló la armadura, y en que se congeló caerían en el reactor Arc de Industrias Stark, ya que estarían volando pues en la parte superior de Industrias Stark, ubicado en Nueva York. Ya para finalizar la batalla de Stein contra Stark, pues la armadura de Stark perdió mucho poder, ya que al elevarse tanto, pues sí es cierto, solucionó el error de la congelación, pero perdió mucho poder, y esto fue aprovechado por Stein, quien logró sobrevivir, pero sin energía suficiente. Stark pidió a Potts sobrecargar el reactor Arc para poder destruir a su enemigo, arriesgando así su vida, pero la sobrecarga provocó una explosión masiva que eliminó a Stein de inmediato, mientras que Stark quedó inconsciente y fue mantenido con vida gracias a Jarvis hasta su rescate. Ya después de esto, Tony Stark pues dio una conferencia de prensa, pues hablando sobre los sucesos en el atentado o el asedio que ocurrió en Industrias Stark en la noche. Tony Stark pues estaba nervioso, no sabía qué decir, y los reporteros simplemente le preguntaban sobre Iron Man, porque cabe mencionar una cosa: todo esto que les conté
Nadie sabía quién era Iron Man. Iron Man era prácticamente ahora sí un hombre de acero volando y salvando vidas, pero nadie sabía quién era. Los reporteros querían saber prácticamente qué pasó. Y luego de esto pues les ofreció pues unas explicaciones sobre los eventos. Aunque las personas que tenían alrededor de Stark le aconsejaban mejor pues mantener el secreto de su identidad. Pero Stark le valió cacahuate. Conocemos la persona de Stark, es muy imprudente, es una persona muy liberal. Y en una pequeña pausa declaró públicamente lo siguiente: yo soy Iron Man. Larga lista de defectos de carácter y con los errores que he cometido en público. Lo cierto es... yo soy Iron Man. Con esta mítica frase, porque digo mítica frase porque es una frase que está en todos lados, terminaría Iron Man 1 y con esto terminamos este video. Tony Stark es un genio multimillonario, eso lo sabemos, que tras ser secuestrado y herido, su forma de pensar cambió mucho a tal de convertirse en un superhéroe, teniendo una segunda oportunidad, algo que el doctor le dijo antes de morir. Esas fueron una de sus últimas palabras. El doctor Jason, que fue el encargado de salvar y darle una segunda oportunidad a Tony Stark. Gracias a esa segunda oportunidad tuvo ahora sí un cambio de visión y en lugar de seguir con su vida de famoso multimillonario playboy, decidiría salvar vidas creando al superhéroe Iron Man. Y ahora pues Iron Man, siendo ya una figura pública, sería buscado por SHIELD con la iniciativa Los Vengadores. Pero eso ya es una historia para otro video. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Me encantaría que pues, dejen su like, se suscriban. Y ya con esto pues termino este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.